espacio que le llamamos algo así como conversatorio recordando a Jorge Manzano. Les decía, pensábamos, o sea, desde siempre lo creamos como más un espacio un poquito más íntimo, ¿no? Como para tener un espacio de unas 2 horas, hora y media, lo que duremos, para platicar recuerdos, reflexiones, enseñanzas que nos dejó Jorge. Como les decía, el resto de no solo de las jornadas de estos días, sino de la cátedra como tal, no vamos a estar girando en torno de hablar de Jorge todo el tiempo. Son las líneas temáticas que elegimos, que son mística, espiritualidad, filosofía y diálogo intercultural e interreligioso. Son nuestras 3 líneas temáticas de la cátedra. Entonces vamos a estar trabajando eso a lo largo de, pues esperemos, muchos años, ¿no? Sin embargo, sí queríamos tener un espacio exprofeso en el que habláramos de Jorge, ¿no? Y este es, pues, ese espacio. Pues para eso voy a invitar a Ángela María Godoy, que es profesora aquí en el ITESO y es una de las artistas del cuartito, por cierto, ¿no? De las curadoras. A ella y a otros compañeros y compañeras les debemos, pues ahora sí que esto, ya la mayoría entró. Si al rato quieren entrar más tiempo, pues ahí estará. Y Ángela nos va a moderar la sesión de hoy. Un poco la dinámica es que sea libre, ¿no? O sea, invitamos pues, a ustedes quienes están presentes, pero no es como que son ponencias, es un compartir libre, nos vamos pasando el micrófono, simplemente respetemos el tiempo para que todas y todos podamos hablar, pero se vale repetir después, somos pocas personas, entonces yo creo que la vamos a pasar bien. Pues adelante Ángela, todos tuyos. Aló. Bueno, buenos días a todos y todas. Este, pues a mí me pareció una invitación muy linda poder acompañar este proceso. Yo me encargo de cuidar el tiempo. Nos vamos a acompañar con el rol del micrófono y compartir una experiencia o algunas dimensiones muy arraigadas de forma significativa en nuestras memorias eh, por los vínculos que se pudieron construir con Jorge Manzano desde distintos modos de encuentro, modos de interacción, longitud en el tiempo. Yo les voy a confesar que me pareció muy lindo, sobre todo porque yo nunca interactué con Jorge Manzano en vivo y en directo. No, lo vi así como un personaje del Liteso. Yo sabía quién era Jorge Manzano, sí sabía, más o menos sabía a qué se dedicaba, sus líneas, sus temas, y podía reconocer su presencia, ¿no? Como, con un aura muy particular. Eh, y entonces lo conocí en este proyecto del que un pedacito es el cuartito que comenta Elías, ¿no? Leyéndolo, ¿cierto? Porque pienso que es una de las experiencias que nos permite la escrituralidad, ¿no? Él escribió cartas en su libro de Al rasgarse el arco iris para personas precisas, pero esas cartas llegan a cualquier otro lector que se puede convertir en un destinatario de sus reflexiones sobre sus viajes y sobre lo que ahí comparte, que es tremendamente estrujante. Ese señor es tremendamente estrujante. Esa es mi experiencia, muy conmovedor en su manera de compartir planos muy distintos de la experiencia. Entonces, empiezo de pura chismosa contándoles que no lo conocía, que lo acabo de conocer leyendo, y eso, ¿saben? Muy, muy conmovida. Sería muy lindo que nos cantaran después de visitar, este, cómo pueden nombrar su experiencia en el cuartito. ¿Qué pasó ahí con ustedes, no? Bueno, entonces ahora invito a quien quiere ser el primero, que quiera compartir. Se trata de precisamente eso, evocar eh, algo significativo de su experiencia de amistad, de conocimiento con Jorge Manzano, con la persona Jorge Manzano. ¿Sí? ¿Quién se va a lanzar primero? Ah, la una. Dale. Sí. Gracias. Pues yo me voy a quedar de pie un poquito porque no me puedo estar sentado. Y me parece que parte del tema
No sé quién se le ocurrió lo del cuarto. Yo creo que, bueno. Y cuando entramos y vi el árbol, pues yo sí pensé en Jorge, porque el árbol es callado cuando no le hablas. Y como era Jorge, acogía a la gente debajo de sus ramas. De repente te daba un ramazo, eso me queda claro. Sí, sí, Gaby. Gaby Franco yo creo que es de las personas que más refleja ese estrujamiento de Jorge. Sí, sabes a lo que me refiero. De repente te suelta una frase sí. Sin embargo, a propósito de lo que nos pides de qué sentimos al entrar al cuartito, sí, pues es la presencia. Pero yo de entrada diría que todo esto, pues todos tenemos esa presencia, de alguna o de otra manera, directa o indirectamente. A todos nos llegó algo, y ese cuartito pues no es más que como el botecito de extracto de vainilla. Sí, ahí se hacía el extracto y luego ya la gotita de vainilla pintaba todo lo demás. Y así él era. Mi conocimiento personal acerca de él tiene que ver con la Fundación Carpe Diem. Y a eso me voy a referir. Yo no quiero hablar mucho de la teoría, yo creo que en la práctica tenemos mucho más de lo que podemos encontrar de una persona como él. Y sí tuve que hacer notas, lo siento, porque si no, luego quién sabe qué diga. Jorge Manzano era una especie de chispa, que quemaba. Era como un pistón que empujaba. Pero también era amigo y consejero y confidente. Y bueno, había una tríada ahí en Carpe Diem que eran Jorge, Carlos Rodríguez y Gaby. No, nosotros llegamos después. Porque esto de las secuencias en el tiempo sí cuenta. A todos nos toca en algún momento del pasar de nuestra vida por aquí. Y decía, pues, mi referencia es la Fundación Carpe Diem, sí los cursos de Carlos y sí encontrar muchas cosas ahí en esa casa de José María Vigil. Pero cuando iniciamos el tema de lo que llamábamos en aquel momento Parlamento de las Religiones del Mundo, que fue en donde yo empecé a tener realmente contacto con Jorge Manzano, sí dimensionamos una tarea muy grande. Y en aquel tiempo, y vale la pena decirlo, porque ellos siguen trabajando a su manera, en su estilo, que es el Parliament of the World Religions, es una institución que está en Chicago, que por cierto este año pasó ahí el Parlamento. El momento clave para mi persona y para muchos de nosotros fue cuando ya muy entrados en las negociaciones para hacer un Parlamento de las Religiones del Mundo aquí en Guadalajara, viene un señor llamado Dirk Fica, que era en ese tiempo el director general del Parlamento en Chicago. Yo había tenido la suerte de que me hubieran ayudado los compañeros y me hubieran empujado a que yo fuera a Chicago a firmar el acuerdo con el cual Fundación Carpe Diem se comprometía con el Parlamento de las Religiones del Mundo a realizar un parlamento aquí en Guadalajara. Y ahí empezamos a dudar. Empezamos a dudar si era lo correcto. Empezamos a dudar si era la escala del proyecto que nosotros necesitábamos aquí en Guadalajara y en México. Pero nunca dudamos de nosotros mismos, ese fue el tema. Y en ese no dudar, ahí estaba Jorge Manzano. Me acuerdo las juntas en aquella mesa redonda, sí,
donde él se nos quedaba viendo. Era cuando se paraba de su sillón famoso, de su sillón de la esquina, que no era un confesionario, era más bien como un nido, donde el halcón se sentaba con los polluelos a platicar. Y era un poco así, ¿no? De repente, en esas reuniones, aquella reunión muy grande que hubo en José María Vigil, y que Dirk Fica expuso lo que el Parlamento quería, y que la reacción nuestra fue de desazón, porque la cuestión cultural impuso, y no entendieron ellos lo que era Guadalajara y lo que era Carpe Diem. Y aquí está uno de los temas que me parece fundamentales de Jorge Manzano, porque él estaba enraizado en los orígenes de México. Yo no sé si fue chamán, no sé si fue brujo, no sé si qué, pero él, siendo un religioso, entendía perfectamente la espiritualidad de México. Por eso Xipetotec, la revista. Y por eso tantas cosas que hoy recordamos de él, no solo de la cuestión filosófica, sino de la cuestión cultural. Yo creo que Jorge nos asomó a una ventana de un México distinto, un México que a veces en las ciudades como Guadalajara no queremos reconocer. En ese momento nos percatamos de que había una circunstancia muy compleja para hacer un parlamento, y lo que yo recuerdo fue después de una intervención muy fuerte que yo hice y que no nos habíamos puesto de acuerdo Jorge y yo de qué iba a suceder, nadie sabía lo que iba a suceder, ahí pasó. Esa reunión fue una especie de crisol donde el fuego de las diferencias hizo que surgiera justo esa chispa de Jorge. Me acuerdo muy bien, yo estaba acá y él estaba allá, donde está la señora, perdón que la señale, de la blusa azul claro. Ahí estaba Jorge, haga de cuenta, como usted y yo nos vemos ahorita, nos volteamos a ver. Y entonces con voz muy firme y muy clara, Jorge le contesta a Dirk Fica: Guadalajara no necesita un parlamento de las religiones del mundo. Guadalajara quiere hacer un diálogo multicultural universal. Y prácticamente fue lo único que dijo y se sentó. Quizá los que estuvimos ahí, que aquí hay varios, o habemos varios, recuerden la ola de energía electrificante, la chispa, y por supuesto que Dirk Fica lo estrujó. Claro que Jorge era estrujante. Lo estrujó y lo dejó seco. Y ahí empezó Fundación Carpe Diem a trabajar en sus 3 diálogos: Tlaquepaque, Guadalajara en el edificio Arronis, el edificio que era de la 15ª zona militar, y el tercero y último en la Expo Guadalajara. Y crecimos en número, pero nunca perdimos el espíritu de Jorge. Y esa herencia pervive. Quien quiera entrar a YouTube verá los pequeños videos, algunos de ellos con 1.4K de visitas, que 1.4K es un mundo de visitantes en un video tan antiguo y que se sigue observando. Para lograr eso, voy a referirme a otra característica de Jorge. Era el padre Manzano, ¿verdad? Pero era el padre espiritual de muchos. Jorge mismo, Carlos Rodríguez, Gaby Franco, Marta Aide Aldana, Ireri, está aquí, Elías, María. Es que te pareces tanto a tu mamá. Yaganata,
Rafa, Adriana, Irma, Mari Plasencia, Jorge Mendoza y tantos más, muchos, muchos, muchos más. Cientos y cientos y cientos de personas. Y no hablo únicamente de los libros. Lo más importante era la palabra viva, el sonido de Jorge Manzano diciéndonos cosas a todos nosotros. Pues básicamente es lo que yo quisiera compartir y recordar a un señor que sabía lo que hacía, pero cuando no sabía lo que estaba pasándole a él, tenía la humildad y la capacidad de reconocer que tenía que hacer algo después. Dice, ahorita no, después. Y regresaba y resolvía. O sea, nunca se le subió el conocimiento, nunca se le subió el orgullo, siempre estuvo al servicio. Y lo notas en el cuartito. ¿Sí? El caos aparente, sí, claro. Y porque lo banal no importaba. Por eso fumaba tanto. Yo creo que para quemar todas las cosas que no eran importantes y se hicieran humo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, ¿tu nombre? Claudio. Ok, Claudio, muchas gracias. ¿Cuánta intensidad? Ciertamente creo que la experiencia viva de la interacción es, yo no sé si es insustituible, porque cada forma de experiencia es insustituible, ¿sí? Sin embargo, yo me pongo a pensar, el libro que nosotros trabajamos para pensar el cuartito es el de Rasgar el arco iris, que está desarrollado en un género escritural que es epistolar, que son las cartas a los amigos. Eso es muy diferente a la teoría del ensayo, a cualquier otra forma escritural que tienen sus alcances y sus modos. Sin embargo, en ese proceso uno alcanza a captar la fuerza del sujeto que se pregunta y que se detiene y que sabe que no tiene el control de las cosas y que se asombra y que contempla, y que se desconcierta y que se enfurece y que se fascina. Ahí está el Señor por todos lados siendo Él, ¿no? Entonces, yo lo único que quiero rescatar un poco es cómo contamos con una mochila de recursos culturales tan inmensamente pródiga para poder compartir experiencias. Yo, pues me queda clarísimo que Manzano nunca tomó café con Kierkegaard, ni se sentó en la sala con Nietzsche. Pero no manches, la forma en que recupera su conversación con estos cuates, dices, ¿qué le pasa? ¿Me entiendes? O sea, cruzó el umbral. A lo mejor sí. Comparto desde mi lectura, porque es un contrapunteo. Yo no soy la única que va a hablar, es un contrapunteo. Gracias. Entonces es un poquito esas posibilidades. En ese espacio hay recursos visuales, sonoros, hay objetos, hay palabras, y todos salieron de algún modo de lo que él podía compartir a través de su escritura, ¿no? Entonces, muy maravilloso, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Quién más se va a animar a seguir, por favor? Alberto. No, perdón, ¿quién? Juanita, muchas gracias. Es que no vi la mano. Juanita, este zapote negro no me dejó verte, ¿eh? Vamos a plantar este árbol en memoria de Jorge Manzano. Es un zapote negro. Buenos días. Pues yo soy Juanita y yo trabajé con el padre Jorge Manzano, pues serían unos 14 años, más o menos. Y yo lo conocí a él porque cuando yo empecé a trabajar con los jesuitas fue con el padre Gonzalo Rosas. No sé si alguno de ustedes lo conozcan.
yo empecé con él y durante el año que estuve con el padre Gonzalo, algunas veces les hacía falta la secretaria que tenían en el Instituto de Filosofía y Ciencias, acá por Madero. Entonces yo iba ahí a cubrirla en algunas ocasiones, las faltas de esta muchacha. Y en el tiempo que estuve con el padre Gonzalo, pues se corría la voz y no nada más se corría, asustaba en esa casa. y y pues pasó que pues me sacaron a mí un buen susto. Y el padre Gonzalo se encargó de andar pues platicando a todos los jesuitas que me habían asustado. Entonces en el tiempo que estuve pues cubriendo a esta muchacha, cuando estuve cubriendo ahí en Madero, el padre Jorge se arrimó conmigo y me dijo, ¿ya no te han asustado ahí en San Felipe, en la casa de San Felipe? Y pues yo le dije, pues ya no, pero sí me dieron mi buen susto. Y ya me dijo, pues yo ya me di una vueltita por ahí, ya no te van a asustar. Y yo, híjole, seguía asustando, pero ya no igual, ya no me asustaron igual. Sí, no me escuchan bien. Ay, es que estoy nerviosa. Sí. Pues sí, me dijo que ya se había dado una vuelta y que pues ya no me iban a asustar. Y bueno, así fue como lo conocí. Ya después en esas vueltas, Norma, que era la que estaba con el padre Manzano anteriormente, me dijo que pues ella ya iba a dejar de trabajar y que si quería quedarme en su lugar. Y pues yo le dije que sí. Y estuve pues capacitándome ahí con él durante mes y medio. Y durante ese tiempo, pues Norma también era de un carácter medio fuertecito y a veces, pues sí, como que me gritaba y pues algo no le parecía y pues el padre Jorge todo escuchaba. Y en una de esas ocasiones, el padre Jorge, pues ya nos mandó a hablar a las dos y ya, pues ya le dijo, a ver, te estoy escuchando que estás gritando mucho, ¿qué te pasa? Y pues bueno, pues ya la calmó un poco y bueno, pues fue así como yo, pues ya me quedé ahí con el padre Jorge y pues en todo el tiempo que estuve con él, pues yo vi que en él conocí pues su manera de ser. Él era, pues con todas las personas que iban a buscarlo, siempre era él muy amable con las personas, aunque estuviera él muy ocupado. Siempre me decía, yo si estoy ocupado con alguien y tengo una llamada o vienen a buscarme, puedes pasarme a la persona. Siempre me decía eso. O sea, era pues, se me hace buen detalle de él porque era muy atento con todas las personas. Diario me tenía muy atiborrada de trabajo. Siempre, siempre me decía, quiero que me digas los pendientes que tienes. Y ya le enseñaba yo un listonón. Y ella me decía, pues aquí tengo más, pero quiero lo más urgente primero. Y de primero, pues, en un principio era mucho trabajo porque en un principio yo editaba la revista. Y no, pues era un mundo de trabajo. Pero aún así, él era muy paciente, pues para mí todo el tiempo fue muy buen jefe. Y pues ahí compartíamos, ya después Alberto entró al quite y ya pues ya fue menos trabajo para mí, pero pues fue lo que yo vi siempre en el padre, muy atento, siempre trataba de ayudar a los demás. Cuando hacía sus cursos de trance, pues siempre de repente me llegaban ahí muchachos y me decía, quiero que los pongas a hacer algo. Ellos, en lo que tú puedas, pues siempre sobraba qué hacer. Y era porque les estaba dando beca para sus cursos, que no podían pagar pues todo el curso. Y pues era una manera de ayudarlos. Hay cositas que ponía a hacerles y ya y pues ya, con eso iban al curso y no,
pues no les cobraba cualquier cosa. Pues bueno, eso fue lo que yo aprendí mucho del padre. Y ahí disculpen el nerviosismo. Muchas gracias por tu testimonio. Ya luego se te pasó el nervio y agarraste el micrófono. Poderoso. Gracias, ¿eh? Bueno, vamos con buen ritmo. Ahora estamos mirando por este lado a ver quién se va a animar. Tú ya cumpliste muy cabalmente. A ver, muchachas, ¿alguna? Dale, por favor. Muchas gracias. Dinos tu nombre para empezar y ya. Lupita, 14 años, ¿cierto? Estuviste 14 años con el padre. Juanita, perdón. Discúlpame. Sí, es una vergüenza total. Juanita, Dios mío. ¿Cuántos años? ¿Conociste e interactuaste con Jorge Manzano? 8 años, muy bien. Pero esos 8. ¿Tú? Hola, ¿qué tal? Antes que nada quiero agradecerte, Elías, esta invitación. Me encanta el estilo del conversatorio de hoy porque así le habría gustado a Jorge. Él era antisolemne y creo que le habría encantado que no solamente lo recordáramos, lo rememoráramos, sino que lo celebráramos. Es más nietzscheano el término, ¿no? La fiesta. Recientemente me invitaron de la provincia de los jesuitas a la Casa Loyola a dar una conferencia. Hoy trataré de abreviar para que todo el mundo podamos tomar el micrófono, pero yo empecé, me gusta mucho decir, y creo que todos han escuchado el concepto de el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo suelo decir, el que a buen manzano se acerca, una gran cosecha va a recibir, refiriéndome a Jorge Manzano, porque eso era realmente un inspirador y me gustaría solamente comentarles la primera parte de esto. Yo lo conocí cuando estaba en Madero, ciertamente, Juanita. Cuando estaba en Madero, mi primera carrera es Ciencias de la Comunicación y cuando me enteré de que Jorge Manzano iba a dar un curso de Kierkegaard y su filosofía de la angustia, entonces dije, yo tomo ese curso. Me dirigí hasta Madero, que era más gregario, éramos menos personas, era Sergio lo recordarás muy bien, y tomé el curso de Jorge Manzano. Y aquí va la primera cualidad que destaco de Jorge Manzano. Lo primero que admiré fue su pedagogía. Era extraordinario, muy a los Sócrates, mayéutica, o sea, hacía que el alumno generara sus respuestas, hacía que el alumno encontrara el propio maestro en su interior. Y eso fue valiosísimo. Cuando me di cuenta de esa generosidad de Jorge, lo invité al programa de radio en ese tiempo, a las 9 con usted, y va la primera anécdota que es pinta Jorge de cuerpo entero. En el programa lo invité de colaborador, de inmediato me dijo Jorge, acepto, y así que periódicamente introducción a la filosofía por radio. Y era una delicia porque entonces el auditorio seguía durante toda la semana y preguntaba y comentaba y Jorge llegaba con su mochila, su cabello así untado, sus pitillos, ¿no? Y era tomar el micrófono y darse cuenta de ese carisma que tenía un Jorge Manzano. Y va una anécdota. En esa ocasión estaba él estudiando e investigando el problema del mal, todo esto de la libertad del hombre, todo esto que sabemos. Y tomó el micrófono y dijo a todo el auditorio del programa, que ya era mucho, y con Jorge más, a todo el auditorio los invito a la Casa Loyola porque voy a hablar del problema del mal y del diablo. Y les prometo que les voy a decir con toda certeza si el infierno existe o no. Yo me quedé viendo, Jorge, le dije al corte comercial, Jorge, ¿cómo piensas responder a esta promesa que hiciste de algo tan metafísico? Que ni siquiera es materia de fe exigente, o sea, ahí entra pues muchos aspectos. Me dijo, tú espérate. Bueno, pasó la semana, llegó el día, durante toda la semana la gente preguntaba qué, cómo, cuándo, dónde va a ser, van a cobrar y nosotros contestando por radio. Llega ese día, voy a la Casa Loyola, no sé si han visto alguna vez los cuentos de la familia Burrón, donde los camiones están así, todas las cabecitas y todo lleno.
Así estaba la Casa Loyola, en los pasillos, en la alfombra, en el piso, donde quiera, y Jorge Manzano entra a escena y toma asiento. Yo estaba en una de las primeras filas y le decía a Jorge, y dio toda su disertación de profunda academia, o sea, muy fundamentada sobre el libre albedrío, etcétera, todo lo que ustedes imaginen, y no decía nada y la gente esperando. Y entonces ya iba a terminar y la gente empezó a querer pedir la palabra y dijo Jorge, no se preocupen. Yo prometí decir si existe o no el infierno. Y no les voy a decir, no se crean. Y dijo, ahorita lo voy a decir. Toda la gente dejó, como si dejaran de respirar, volaba una mosca, se oía. Y Jorge dice, sí existe el infierno. El montón, la gente empezó, pero antes siquiera de que reaccionaran, agrega inmediatamente después, pero no existe nadie ahí. ¿Se pueden imaginar la reacción? La gente empezó a aplaudir. Sí existe el infierno, pero no hay nadie ahí. Yo dije, qué barbaridad con Jorge, admirando su generosidad. No es que banalizara un tema, es que tenía toda la razón. De pronto yo dije, ¿cómo podría probar eso? Pero no fue una afirmación teológica. Lo que Jorge hizo cuando se empezó a ir la gente, me quedé pensando, y me emociona, me quedé pensando que lo que había hecho Jorge no fue una aseveración teológica, sino lo que hizo fue una apuesta por el ser humano, porque ya lo dice Pablo, somos llamados a la salvación todos. Lo que hizo Jorge Manzano fue apostar por el ser humano en toda la geografía y en todo el tiempo, ¿no? Finalmente, cuando conocemos el Apocalipsis, sabemos que el final será verdaderamente el triunfo de la salvación plena. Pero Jorge apostó por el ser humano, apostó por todo aquel que se dice humano y para dejar abierta esa puerta. Esa es una de las características que resumo y voy a soltar ya el micrófono. 2 características aquí doy. La primera, su gran academismo, porque no había un diálogo aporético con Jorge, siempre encontraba una respuesta. Su generosidad, para abrir la puerta a cualquier persona, él decía, debes de manejar la filosofía que te entienda un paletero, con todo respeto del oficio de las paletas de limón. Entonces, y finalmente, su erudición para abordar cualquier tema de la manera más sencilla del mundo. Bueno, paso el micrófono porque somos muchos. Ay. Hace travesuras a través de sus amigos también. Jorge Manzano. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y por tu conciencia de que la palabra role, que está lindo también, ¿no? Estás preocupada porque role el micrófono. Muchas gracias. Vamos a seguir por ¿dónde? Ándele, don Sergio, agarre el micrófono. No tenía pensado participar, pero ya me animó Yolanda Zamora, Juanita. A ver, yo 4 cosas muy rápidas. Yo puedo hablar 4 puntos de Jorge, 3 en vida y 1 post-mortem. En vida fue mi profesor, yo lo conocí en agosto del 92. Yo estaba empezando la carrera de filosofía con los misioneros del Espíritu Santo. Me acuerdo la primera escena cuando él llegó con su mochilita, cruzó el pasillo, entró a clases, habíamos mucha gente, porque había gente invitada, aparte de los que estábamos estudiando ahí, gente invitada, que luego se conocían como las chicas Almodóvar, de Jorge, y algunos jesuitas que iban a dar clases, que iban a recibir clases. Y me acuerdo, la primera clase de filosofía, hombre, pues no entendíamos nada, pero Jorge lo hizo accesible. Entonces nos dio filosofía griega y filosofía medieval 1 año entero. Luego por ahí algunos momentos los famosos simposium, no sé si alguien va a hablar de esos, los famosos simposium, que eran unas bacanales en buen sentido filosóficos, pero donde hablamos de música, y ahí yo, muchos cotorreos que tuve con él, temas de ópera, yo le digo, lo dije contigo ahí, yo entendía Wagner gracias a Jorge. Bueno, y de hecho hay un disco ahí en el cuartito que habla de Wagner, ¿no? Primera. Segunda,
Cuando yo entro al Instituto Libre de Filosofía como administrador, ahí conocí a Jorge, eso fue en el 99, como administrador de la revista. Entonces, durante muchos años fui el administrador de la revista Chipetotec, lo que implicaba las tensiones pues, en temas de presupuesto, con temas de tiraje, de si la revista era viable o no era viable. Y cuando pasamos aquí al ITESO, bueno, pues un montón de tensiones y broncas por cuestiones de dinero, pero lo fuimos ahí manejando, siempre siendo el director y siendo Jorge Manzano, no me dejará mentir Alberto, que también fue colaborador, muy respetuoso. Don Sergio llegaba a mi oficina, cruzaba sus piernas y ¿hay dinero para ofrecer unos bocadillos en la reunión? Pues galletitas Marías, Jorge, bueno, ok, y se ajustaba, o sea, lo que se podía y se podía, ¿no? Y me tocó ser mediador de repente en cuestiones de los, y Juanita lo sabe, ¿no? Los líos que nos daba traer la revista a las bodegas y bueno. Eso estuvo. Sí, sí, sí. Es que con esto me acordé de en una ocasión que estábamos en una reunión de la revista y llegó pues el que estaba entonces de jefe de departamento, ¿te acuerdas? El padre Arturo. y llegó, pero con todo, o sea, lo que decía quien fuera, y en todo ponía en contra, en todo, ¿te acuerdas? Y estaba así, pero y el padre Jorge bien tranquilo, y lo dejó, yo creo fueron como unos 15 minutos, ¿verdad? Porque aparte de que había llegado tarde, pues llegó con la espada bien desenvainada y bien bravo, y pues el padre bien tranquilo, y ya, o sea, ya que, pues ya casi era muy puntual, si él decía, la junta va a ser de 7 a 8, a las 8 en punto terminaba, y para esto ya faltaban como 3 minutos, ¿te acuerdas? Y dice el padre Jorge, dice, a ver, Arturo, desde que llegaste, dice, vienes así, dice, pues nada te parece, pero te quiero decir una cosa, que tú serás muy el jefe de departamento, pero yo soy el director de la revista y es lo que yo diga y se acaba la reunión y punto. Sí, exactamente. Así era Jorge, pero digo, cuando ya le colmamos uno la paciencia, sí, nos tocó 2, 3 regañadas, pero era sumamente dialogante. La tercera cosa es el compañero de trabajo, porque justo el agosto del 2003, acabamos de cumplir 20 años, llegamos aquí, nos tocó inaugurar el edificio W, fuimos los primeros en llegar, que yo estaba solo, que pensaba lo que está ahora, y Jorge como compañero. Incluso nuestras oficinas, la de él y la mía, estaban contiguas. Entonces, pues muchas anécdotas del buenos días, buenas tardes, de, ay Jorge, ya no fumes, huele horrible, cosas así, ¿no? Pero siempre muy gentil, saludar, llegar, ¿cómo estás? Por momentos, oye, ¿cómo está tu familia? Detalles muy lindos de Jorge. Eso, digamos, son en vida. Pero hubo una experiencia post-mortem muy interesante. Jorge muere un sábado, viernes en la noche, un sábado en la mañana. Yo no pude ir a ninguno de las celebraciones ni nada, creo que luego hubo una misa en Puente Grande y no me acuerdo, ¿no? Yo llego temprano el lunes aquí al W, abro la puerta y lo primero que hago es mi mirada va hacia el nombre de Jorge en su puerta. Estaba Jorge Manzano, Sergio Padilla. Y yo sentí ay Jorge, pues qué ganas de haberme despedido, ¿no? Porque realmente 20 años o quién sabe cuántos años de conocerlo, pues marcaron, ¿no? Y de repente yo prendo mi computadora, no había nadie en el departamento, y empieza a oler a cigarro cuando ya no se podía fumar. Era la época en que ya estaba todo este rollo de que nada de fumar, y yo me asomé porque había un patiecito, y me asomé a ver quién estaba fumando, y ya llegó el jefe, pero apestaba a cigarro. Y de repente sentí, Jorge, vienes a despedirte, ¿verdad? Gracias por todo. Casi se me salían las lágrimas en ese momento. Gracias por todo, porque fuiste un amigo, un compañero y un verdadero colaborador. Una experiencia preternatural, no lo sé, eso mañana lo vamos a ver en la exposición que nos van a compartir. Y luego llegó otra cosa,
bien simpática, y con esto termino, que de repente me llega un libro, no quiero decir cómo, lo tengo resguardado bajo llaves y no se ve, pero me llega un libro de una persona que de San Juan de la Cruz, que yo estaba entrándole al tema, así me llegó de casualidad. Lo abro el libro, un libro ya muy viejito, y lo primero que voy viendo en la primera página es la firma de Jorge Manzano, que es la que está en todos los anuncios. El logo de la cátedra es esa firma. Porque en muchos de sus libros, yo los tengo, todos los libros que él me regaló, pues los tengo firmados, pero más J. Manzano. Pero el Jorge Manzano es de ese libro. Y fue como el segundo gran detalle de Jorge. Así que me quiero quedar ahí. Luego me regaló una cosa para tomar mate y no sé qué, pero ese libro para mí es un signo de la presencia de Jorge. Ese no lo presto. Se los he enseñado, pero bueno, gracias. Voy a levantar un poquito porque a ver si logro, como Claudio, caminar con senda elegancia. Te salió muy bien la caminada. Yo no me puedo estar muy quieta mucho tiempo. Pero bueno, vamos a seguir ahorita. Nomás quiero recoger un par de elementos. Qué bueno que te animaste, Juanita, y que te sigas animando a contrapuntear aquí estos detalles, porque lo que pasa es que también nos permiten ver a través del testimonio de Sergio dimensiones que también que contribuyen a hablarnos de las capas de las personas que somos. Tenemos muchas sensibilidades, muchas dimensiones expresivas, muchas maneras de vincularnos con otros, y pues somos un ramillete de detallitos ahí que no son fáciles de domesticar en una sola forma, ¿no? Que no son fáciles de atrapar en una etiqueta. La única etiqueta en la que se puede hablar de Jorge Manzano es decir Jorge Manzano, no más. Porque, pues bueno, el filósofo, el amigo, el maestro, que fue lo que se me fue cuando tú terminaste, tus atributos, tu lectura, tu manera de honrar la presencia de Jorge en esa anécdota, hablaba de cualidades de un maestro, sin duda, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Vamos a seguir. Por favor, nos dices tu nombre para los que no te conocemos, porque ya vi que se conocen varios, ¿eh? Bueno, mi nombre es Marta Aide Aldana, que también fui colaboradora de la Fundación Carpe Diem. Yo traigo mis notas porque ya mi memoria ya no es la misma. Bueno, antes que nada también agradecerte, Elías, esta invitación que me encantó y me hizo recordar aquellos momentos, ¿verdad?, de arduo trabajo. Hace meses mi computadora se empezó a congestionar. Dije, no, pues me voy a meter a irme hasta más atrás y empezar a borrar. Y me voy, cambio los más antiguos al principio en la parte superior. Y ándale que me salen un montón de Jorge Manzano. Era los del evento de 2012. Y empecé a leerlos y no los pude borrar. Dije, no, yo lo siento aquí. Dije, ¿cómo voy a borrar? Y de ahí quisiera hacer algunos comentarios de anécdotas muy simpáticas, muy alegres, que siempre él tenía como que la frase, y para mantenernos a todos, estábamos todos trabaje en lo del evento del diálogo, y nos mandábamos correos y prepárense para la junta, y bueno, pero antes que nada, ahorita me estaba acordando, llego a la primera junta y yo no conocía a Jorge, yo lo conocía de oídas, y dije, ay, por fin conozco al famoso padre Jorge Manzano. Entonces, pues yo me dirigía a él, padre, ¿cómo está? Y así le hablaba, y para todo, y mire, yo me estoy encargando de las comunidades y de hacer las invitaciones y todo, y así duré un tiempito. Al poco tiempo llego porque me preguntó de unas comunidades y había respuesta, y sí, padre, y voltea y me dice, Jorge, y háblame de tú. Ay, sentí un alivio y dije, ay, qué padre. Dije, no, pues ya de ahí, ya como decía que traía su mochilita, ya venía saliendo de Compostela para tomar el camión, y iba y lo alcanzaba y le decía, ¿quieres que te lleve? Me decía, sí, pues ya lo llevaba, ¿verdad?
Y en este trabajo de algunos correos, me acuerdo de un día que ya íbamos avanzados y teníamos que tener ya ese programa listo. Y dice Jorge, dice, pues Carlos, Gaby, nos tenemos que reunir a trabajar. Aquí nos vemos en esa mesa redonda. Pues ya nos reunimos desde temprano, te vas a acordar, Gaby, y entonces junto a su sillón, su rincón, y pues eran las 8, las 9, las 10, las 12, y hasta Gaby volteó y dijo, ¿ya vieron la hora? La 1 y a las 2 ya no podíamos más. Jorge se sentaba en ratitos a reposar, pero se levantaba y con su cigarro, apúntame, por ejemplo, a la doctora Marta Sañudo, y empezó a nombrar a todos los académicos y quién más nos falta y en qué tema y esto y el otro. Bueno, pues terminamos a las 2, nos fuimos. Y entonces pasé esa lista en limpio, que todo estuviera bien, y la mando, se las mando al correo y pone, esta lista es el resultado de la gran velada del martes, me pone. Y yo, sí, Jorge. Y después él mandaba documentos y decía, les mando este documento, quiero que lo revisen, no ruge para hoy. Entonces dice, adrede puse esta falta de ortografía en lugar de no urge, puse no ruge porque quería que sonrieran. Entonces, y así, bueno, me encantaba a ver qué detalle nos tenía, porque él sabía cómo andábamos de esa cantidad de trabajo. Otra del... y luego también, o sea, yo a medida que lo fui conociendo, dije, es un gran personaje. O sea, me dejaba que dije, bueno, ¿qué más voy a descubrir de él, de todo lo que él sabía? Y me estaba acordando de otra reunión que teníamos la junta, y entonces dice, por favor ayúdenme a conseguir una Virgen de Zapopan, una copia, porque el grupo Xipetotec va a tener un ritual y la necesitan, es muy importante. Entonces le dije, Jorge, pues déjame ver, a lo mejor yo te la consigo. Entonces, pero termina la junta, me levanto por un té y volteo y está a un lado, ¿ya me la conseguiste? Entonces le dije, ay, Jorge, le dije, espérame, pues voy a llamar cuando llegue a mi casa. No, me dice, la necesito, es muy urgente. Pues ya me puse a conseguírsela, se la conseguí, se la llevé al grupo y efectivamente fue un ritual y bueno, o sea, así como se me hacía todos los días descubrir algo en él. Y muy entusiasta, como lo menciono, porque nos escribe un correo y dice, me invita Miriam Bachés a darme, quiere darme un homenaje cuando era ella secretaria de Cultura del Ayuntamiento. Me parece conveniente aceptar. Entonces dice, y ahí voy a dar a conocer el diálogo. Dice, como en la conferencia que di en el ITESO, eran como 800 personas y repartí volantes de nuestro diálogo y bueno, o sea, yo lo vi incansable, voluntarioso, alegre. Bueno, yo decía que de veras no me cansaba de decir qué personaje es conocer a Jorge. Y pues para mí fue una experiencia muy bonita que me dejó una enorme satisfacción. Aprendí mucho con todos mis compañeros, fuimos muchísimos. Elías, que ya también estaba sumado en este evento, y pues me quedo con ese bonito recuerdo con él. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No borraste nada. No borraste ningún archivo. Aún los tengo. Algo habrás de hacer con ellos. No, porque, y de muchos, no nada más de él, también de Elías, de Gaby. Es que fue una cantidad de trabajo que dije, no puedo. Dije, voy a buscar la manera de guardar este trabajo. Pues mira, acabas de hacer un compromiso público, enorme. mi amor. Acabas de hacer un compromiso público si necesitas apoyo moral. No, está padre, porque yo pienso, por ejemplo, mi único texto de Jorge que yo he leído es
el del arco iris, ¿cierto? Ajá, cuando lo oí, y se rasga, hijo de mil veces en el libro, ¿sí? Porque es para mi manera de interpretarlo, es como el arco iris representa como el orden de la epifanía en relación con pues la vida humana, ¿no? Es un poco así. Cada vez que la incertidumbre se rasga, no sabemos qué va a pasar, que caigan los dados. Bueno, un poco eso, es esta fuerza epifánica del mundo natural, pero él elige eso porque es un contemplativo absoluto, ese hombre, qué cosa. Entonces, eso está lindo. Cuando te escuché, había momentos en que yo decía, ese modo del que está hablando de Jorge también está en las cartas, porque pasa de la metafísica y de la filosofía existencial al chiste, ¿no? A la risa, al sarcasmo, a la ironía, al... ajá, un poco eso, ¿no? Entonces, como para mí escucharte y escucharlos es empezar a reconocer cómo se va haciendo consistente una experiencia diferenciada, pero que se encuentra en ciertos rasgos de una persona, ¿no? Muchas gracias. Seguimos con los testimonios, por favor. Gaby. No nos escapamos, ¿verdad? Y luego yo Muchas para gracias. ya terminar Carpe Diem. Perfecto. Hágale. No, bueno, no alcanza el tiempo para narrar todo lo que habría de narrar nuestro corazón con respecto a todas estas vivencias que vivimos con Jorge. Pero primero que todo le digo, aquí estás y nos estás mirando con esa mirada tan especial a cada uno de nosotros. Yo decía, tiene los ojos cerrados, pero era una mirada tan penetrante que no necesitaba hablar. Entonces, él está aquí entre nosotros. Primero que todo, gracias, Jorge, por haber estado entre nosotros, darnos tantos testimonios de congruencia de vida, ¿verdad? Y yo quiero empezar por el final de su vida. Yo he sido siempre muy terca, ¿no? Entonces, cuando ya estaba muy enfermo y que ya no dejaban entrar a verlo, él estaba solo en su cuarto. Y tuve que seducir mucho a la secretaria para decirle, ¿cómo es posible que una persona como él esté solo en sus últimos momentos? Es que no tenemos autorización de que entre nadie, nadie lo va a saber. Déjame entrar, por favor, porque quiero estar con él. Estuve con él 1 hora y fue maravilloso porque no le gustaba que lo tocaran. Y le dije, ahora sí te voy a tocar. Y tuve la oportunidad de tocarle su cabeza, sus manos, ponerle agua en sus labios. Y fue una despedida hermosa, pero sé perfectamente que sin poderlo demostrar, porque ya no demostraba lo que estaba viviendo, estaba feliz de que yo estuviera ahí. Y eso para mí fue un regalote. No quiero decir después cuando en la funeraria fue una celebración hermosa, nunca he ido yo a despedir a una persona como lo despedimos a él. Fue bailar, fue cantar, fue ver a tanta gente con un verdadero amor, los saumerios, las danzas, todo era como que no se acabe este momento, que no se acabe esta despedida. Fue despedido realmente como se lo merecía y como él hubiera gozado, ¿no? Entonces esos 2 momentos quise ponerlos como al principio de mi conversación con ustedes porque se quedaron grabados muy en mi corazón. ¿Qué me dio a mí Jorge Manzano? Su confianza. Lo compartimos con todos los que lo conocimos. En un mundo en donde hay tantas exigencias de poderte merecer algo, él te lo regalaba. Y entonces mi padre era hijo de militares, imagínense, era muy exigente. Entonces yo siempre mi actitud era merecer, merecer, merecer. Y con él no necesitabas merecer tal cual. Yo de repente le decía, bueno, ¿por qué le hablas a este cuate si no sabe de nada de lo que le estás pidiendo que hable? Él invitaba y él nos daba confianza a todos los que teníamos la oportunidad de estar alrededor de él, ¿no? Recuerdo que en una ocasión en Casa Jalisco que le otorgaron un premio, si lo recuerdan ustedes, uno de los momentos más bellos que viví con él fue cuando sacó el cheque y me dijo, aquí está, te haces responsable de este dinero para todo lo del movimiento interreligioso. O sea,
Pero Jorge, no me importa. ¿Cómo les explico que alguien te tenga verdadera confianza y entonces te dé la responsabilidad de actuar y dar lo mejor de ti? Entonces, esa era su actitud, darte toda la confianza para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Eso es algo maravilloso que repercutió en muchos seres y no tendremos espacio aquí para tener todos los testimonios, ¿no? Me llevó al mundo de la danza porque fui a llevarlo con los danzantes de Xipetotec, me llevó al mundo del cine y yo tenía un compendio de todas las películas de él y me decía, me falta esta, yo la tenía, porque yo era como ejecutiva de lo que él quería. No pertenezco al ámbito académico de tantos que están aquí, pero lo que se necesitaba, él sabía que lo arrimábamos entre Marta y yo, ¿no? Entonces, una de las imágenes muy fuertes que tengo es cuando él está en Monterrey, ¿sí? Con todo el movimiento interreligioso que se generó ahí, el Foro Mundial de las Religiones en Monterrey con Rosalía Lozano, y todo el mundo esperando a los grandes personajes desde las grandes religiones y nadie esperaba a los indígenas. Entonces, él hace un círculo con todos los indígenas y los invita a participar, porque los indígenas estaban en casas de campaña, las afueras, mientras los demás líderes estaban en los grandes hoteles. Entonces él los invitó a participar y ahí fue un parteaguas para todo nuestro trabajo que hicimos tan incansablemente en este rubro, de involucrar a todas las religiones aborígenes, a todos los indígenas, a todas las personas que verdaderamente tenían una sabiduría súper especial y que pertenecían a un lugar primigenio, ¿verdad?, en nuestros espacios. Como dice Marta, el trabajo fue incansable. Yo me trato de meter a todos los correos y hasta me duele la cabeza. Yo decía, ¿cómo? No, nomás un día, 2 días, 3 días, hasta las 2 de la mañana. Yo llegaba a mi casa a las 3 de la mañana fascinada de haber estado trabajando. Yo no sé cómo lo hicimos. Yo creo que de alguna manera era como nos indujo al trance en todo momento para poder trabajar y con una energía, y ya íbamos para Chicago y ya íbamos para Monterrey y ya íbamos para... Yo los recursos ni siquiera sé de dónde. Se prestó también mucho que Jorge Manzano era un ábrete sésamo, ¿no? Entonces se presentaba y pues sí, nos caían recursos, porque pues si no, nosotros cómo, ¿no? Me llenó en todos ámbitos, muchos ámbitos, pero ahorita que entré, no quiero dejar de comentar, me quise tirar a la cama a llorar, por eso traigo todo el ojo rojo. Que lo quise mucho, pero me faltó mucho vivir cosas de él, aprender de él, y por eso me choca ver sillas vacías. ¿Dónde está toda esa gente que no valora lo que verdaderamente necesita ahorita la humanidad? Gente como él. O sea, también fui a Casa de Loyola y no estaba muy lleno. Yo no pude venir ayer, pero ¿cómo no? ¿Qué haremos? También es una pregunta que nos tenemos que quedar cada uno de nosotros. ¿Qué haremos para que ese tipo de ejemplos sí verdaderamente trasciendan? Gracias, Elías, porque pues de alguna manera estás poniendo, y el equipo, ¿verdad? No nomás tú. Con la intención de que siga trascendiendo estos ejemplos de vida, esta sabiduría. En el ámbito de lo preternatural fue un libro que a mí me dio muchísimas respuestas, como diciendo, no nos andemos con cosas que no podemos todavía investigar, que finalmente él sí sabía. No, en lo preternatural, que es lo que vivimos día a día cada uno de nosotros y que tiene muchísimas respuestas. Su vida me dio muchas respuestas, pero también muchas inquietudes. No me da la cabeza para, como decir, aquí está todo el conocimiento que recibí de él, pero sí la invitación constante de ser mejor cada día, un ser humano mejor, más humano, más consciente, más alerta, y compartir con él la enseñanza de que la muerte no existe. Él está con nosotros. Oh, no, bueno, estos muchachos y muchachas, qué cosa, se va subiendo la energía aquí, la cosa. No, muchísimas gracias, porque testimonio es testimonio, está enraizado en la vida y en la vida que se comparte. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también por invitarme. Yo qué,
Ave María. Bueno, quería comentar un elemento de lo que estás diciendo. Justamente yo creo que, bueno, es mi interpretación, jamás me puse de acuerdo con Elías, pero yo creo que organizar un espacio de compartir, de conversar, como la cátedra, en sus distintos modos, no solamente en el modo académico, sino en el modo convivencial, es una manera de apostarle a que el legado de Jorge Manzano no muera, creo yo. Bueno, finalmente, esa es una de las cosas más fuertes que uno nos espera, que se le regresen del profundo afecto o la admiración que uno tenga por alguien que le compartió horizontes nuevos para su vida, como el padre Jorge Manzano. Y es que uno se siente obligado, ¿no? Obligado a participar en el cuidado de ese legado, de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esta circularidad alrededor del árbol y todo el orden simbólico que nos está sosteniendo favorece ese espíritu al que estás convocando. Entonces, seguimos, por favor. ¿Quién más? Nacho María. Muchas gracias. Bueno, soy Ignacio Román y yo llegué en 1996 a dar clase al Instituto Libre de Filosofía. Yo decía, hijo, ¿qué le voy a dar de economía a gente venida de la religión? Yo no tenía ninguna formación religiosa fuera del bautizo y la primera comunión. Y la verdad es que lo que me encontré fue impresionante. Y de hecho fue el pie para que luego viniera a dar aquí al ITESO. Yo quisiera ubicar y hacer memoria no solamente de Jorge, que efectivamente estamos hablando de un mito, más allá de una simple persona, sino de, perdonen el término, dicho con todo cariño, de toda la fauna que me encontré. Es decir, hablar del Colorado Vergara, o hablar de Raúl Mora, o hablar del tío García Bedoy, o hablar de David Velasco, de todos los que se han ido de aquel grupo, verdaderamente duele muchísimo que no estén físicamente con nosotros. Qué bueno que haya otros, que me gustaría verlos mucho más aquí y mucho más presentes en actividades del ITESO, como Pedro de Velasco, como Héctor Garza. Pero en todo caso, yo creo que en este mito, el papel fundamental de lo que yo recuerdo del padre Jorge Manzano es su brutal irreverencia frente a todo. Yo me pregunto, cuando normalmente estamos en discursos de acreditaciones, de eficiencia, productividad, competitividad, inscripciones IAE, ranqueos, etcétera, etcétera, ¿qué nos diría Jorge Manzano de todo eso? O se molestaría mucho o se botaría de la risa. Y yo recuerdo a Jorge como, sobre todo a partir de la experiencia todo lo que me platicaban los estudiantes, sobre todo jesuitas que estaban con él. El especialista en Platón con Tonaya, el especialista en Kierkegaard o en Nietzsche, el de la relectura polémica de todos estos autores, pero siempre en un plano provocativo y en parte de juego, que luego aquí en el ITESO simplemente se decía, se va a presentar Jorge Manzano, y este auditorio quedaba totalmente repleto, con un señor vestido con una camiseta cochambrosa, con un pantalón viejo, y que no le importaba en absoluto el rollo de hablar de elegancias o de formalismos o de las imágenes conservadoras tapatías predominantes. Fue un personaje profundamente antisistema en sus lógicas, sea del exorcismo, sea del diablo, sea de sus consideraciones filosóficas.
Era un provocador. Y era un provocador valiente. No tuvo miedo en enfrentar cualquier situación, pero era una valentía tranquila. Recuerdo que me comentaban sus estudiantes, algunos que vivían en la misma casa, que en el Instituto de Filosofía Jorge Manzano se llegaba a quedar hasta en la madrugada y que, además, echándose sus tonallas, y que ya en la madrugada, 1 o 2 de la mañana, agarraba el camino desde el Instituto de Filosofía hasta la casa en la que estaban, si mal no recuerdo, unas 10 cuadras de ahí. Decían, había peligro. Y le preguntaban, padre, pero es que no ve que le puede pasar algo malo. La respuesta de Jorge en alguno de los casos, me lo platicaba Rodrigo Flores, era, pues sí, un día vi unos muchachos, unos jóvenes que estaban en grupo, que estaban caminando hacia mí, sí, en la madrugada. Pero cuando me vieron, se cambiaron a la acera de enfrente. Es decir, este tipo de cosas que hacían de Jorge Manzano un personaje tan especial, hablar de Laura, estar en la filosofía en el fondo, discutiendo con todos. Yo digo, necesitamos traernos otra vez a estos viejos filósofos para reconstruir un ITESO consistente, congruente con lo que formó, congruente con lo esencial y no con una lógica de impresiones financieras o de impresiones de inscripción o de impresiones de imagen externa donde perdemos lo sustantivo. No es solamente recordar lo que fue, es qué queremos que eso que fue sea en el presente para lo que queramos construir en esta institución y en esta ciudad. Es con lo que me quedaría. Padre Nachito, es incomentable su comentario. Me pidieron que moderara a un inmoderable, hasta ahí. Estuvo usted contundente. Luego discutimos allá en el pasillo, ¿eh? Muchas gracias. Pues sigue siendo consistente la mirada, pero se va enriqueciendo con matices, ¿no? Eres más, no más, le pones un acento a lo que vas recogiendo, que es muy valioso, ciertamente, porque, por ejemplo, se me ocurre, sí te voy a comentar sencillamente, el tema del riesgo, ¿no? De yo me salgo, también se salió en su libro, ¿no? Ahí se salió en París, la policía, en quién sabe dónde, se la pasaba haciendo lo mismo. En Guadalajara, en Francia y en Dinamarca y en Berlín, corría el riesgo. Yo me pregunto, porque como no lo conocí, y los testimonios que he escuchado, si eso no nos habla de una confianza infinita en su posibilidad de desplegar su ser, con todos los riesgos que eso implica, y asumirlo, ¿no? Yo no sé de qué nos habla, pero si está bravo exponerse a lo que todo el mundo considera insensato, que puede tener resultados terribles, pero no le sucedieron. Está interesante. Vamos a retar los dados. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Con profundo respeto hago el comentario porque no conozco al padre. Si anda por ahí, no se me vaya a enojar, hermano, porque ¿qué hacemos? Y sobre traer a los filósofos, está muy provocadora tu invitación. Yo creo que sí suceden muchas cosas en muchas capas del ITESO. No todas están alineadas en la misma dirección que nos gustaría. Pero tampoco estoy convencida de que estemos fuera de pista, todos, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? Hola. Hola. Mi nombre es Manuel. Conocí a Jorge, tal vez faltó alguien de por allá, de la Universidad de Guadalajara. Jorge lo conocí porque en un pasillo de filosofía decía clase de Soren Kierkegaard,
7 p.m. Compostela, por un tal Jorge Manzano. Honestamente, en primer lugar, bueno, no sabía ni que era un jesuita. Para mi edad tenía 18 años. Entonces, cuando asistí a esa clase llenísima de gente del ITESO y gente de la Universidad de Guadalajara, realmente llenísima, dije, pues, no sé a qué vine. Me dijo, no, es que él vivió en Dinamarca, es experto, es de los primeros traductores de Kierkegaard al español, en términos español mexicano, digamos. Y dije, bueno, pues ha de valer mucho la pena. Y Jorge no hablaba, o sea, nos paraba y decía, ¿ya leyeron? Ahorita vuelvo, ¿no? Como que daba su clase magistral, no sé, 20 minutos y daba un esquema chiquito. Esto es estadios estéticos, estadios religiosos de Kierkegaard, que les vaya bien, buenas noches. Entonces, lo que provocó Jorge con esas clases fast y que al final del curso se llamaban simposios, que era esta cosa que hemos dicho todo el tiempo de tonalla, cigarros y películas, era obligatorio. Pues yo le agradezco a Jorge, digo, Jorge era demasiado, como dice Nacho, era demasiado mito para a veces acercártele. Yo sentía muchas veces eso, como que le van a andar diciendo ni siquiera el buenos días, ¿no? Pero Jorge me atrajo, y eso quiero agradecérselo, me trajo a mis mejores amigos, en un gran sentido. Conocí a Luis Orlando, conocí a Charmín, conocí a Elías, conocí a un montón de jóvenes que yo creo, bueno, esa es mi opinión, después se la preguntaré como biógrafo de Elías, pero a mi generación de 18, 19 años, perdida o no, que quién sabe, pero yo vi que con su toque o con su manera de decirnos, hagan esto, y se iba, estábamos emocionados de hacer cosas. O sea, no trabajé tanto como ustedes, pero con Moch, con un montón de chicos, hicimos muchas cosas y había mucha, creo que ese espíritu que dices, Nacho, había mucho espíritu de hagámoslo porque hay que darlo todo. Y eso es algo de lo que siempre le agradeceré a mis amigos, el siempre darlo todo. Y una anécdota, darlo todo en el sentido de ofrenda, pues. Cuando fue el diálogo también, todo el tiempo estábamos un poco desvelados, pero siempre había mucha emoción. No sé si alguien ya lo dijo, pero el inicio del diálogo fue una cosa muy asombrosa, cuando hizo una lluvia horrorosísima el primer día que se abre el lugar. Y no sé si fue palabras de Jorge o de alguien más, pero realmente se sintió como que había que limpiar la zona, ¿no? Y eso fue una de esas cosas inolvidables de la vida. Una anécdota, ya para acabar, es hace 2 años fui a hacer una terapia, ¿cómo se llama? Constelación familiar. Y estaba así de, bueno, pues, ¿qué es esta locura? No lo entiendo, no sé qué. Volteo y la psicóloga tiene una foto así enorme de Jorge Manzano. Y dije, yo creo que estoy en buenas manos. Y lo que quiero decir con esto es que yo creo que mucho del termómetro, digo, estoy muy joven para decir estas cosas, pero yo creo que mucho del termómetro tapatío, ustedes lo saben más que yo, lo tenía Jorge y aún lo tenemos y aún creo que está en semilla, y cuando veo a Elías digo, claro, ¿no? Tiene esa potencia que por todos lados, la verdad, aún veo a Jorge en esta ciudad y eso me alegra mucho. Gracias. Pues, ¿quién sigue? Albertito. Muchas gracias, ¿sí? Alberto. El hábito de profesor, ¿no? De estarme moviendo. Sí. A ver, a Jorge lo conocí cuando yo estudiaba licenciatura en diseño. Bueno, pero a ver, Jorge es de las personas a las que más le debo en esta vida. Amigo, tantas cosas que viví con él. Hay una cosa muy importante de entrada que quiero destacar, ¿sí? Invitación que me hacía, invitación que iba, ¿sí? Se podría hablar de una reflexión sobre el maestro y el discípulo, y tenía muchos discípulos por todos lados, no me siento particularmente, pero sí me siento muy agradecido y muy vinculado.
fue una experiencia enorme. En 10 años lo conocí, más o menos trabajé con él. Y en ámbitos de lo más diversos, decía de cómo llegaba con los pantalones desgastados, bueno, pues cuando llegaba en las mañanas a su casa y trabajaba ahí a veces en su cuarto. Em, no eran pantalones desgastados, o sea, salía casi en boxers rotos, ¿no? O en shorts así de lo más. Perdona que ando un poco desaliñado, cosas así decía, perdona las fachas, y ya, y la próxima era la misma, y la misma, así era una curiosidad, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención desde el principio. Es de esas personas que hasta que fue el día de la muerte, vamos a decir, el día que estaba ya junto a su cuerpo, parados, y aquel sábado, domingo, no me acuerdo qué día fue, y en ese momento fue no como algo que no sabía, sino que me cayó, o sea, Jorge, de verdad, ¿cuánto te debo? O sea, me agarraste como un chamaco ignorante de 1000 cosas, pero pues no sé, algo vio, algo captó, tenía esa habilidad, ¿no? Y me fue jalando desde entonces a muchas cosas, pero no me despersonalizó. Eso lo quiero rescatar. Al contrario, no sé, tengo mi carácter o mi personalidad, no me despersonalizó. Y a lo que me jalaba iba, ¿sí? Oye, va a haber nos vamos a juntar a un dialoguito de tal, pues ahí voy. Y va a haber un curso de, a ver, San Agustín, no, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, hombre, encantado, ¿no? Y mis bases más sólidas de tomismo, otra de las tantas sorpresas de Jorge, su neotomismo casi podríamos decir. Ahí voy, y un curso y otro, pero como jefe, a mí me suena raro a veces decirle jefe, ¿no? Mi jefe Jorge Massa, pues sí, mi jefe técnicamente, ¿no? Y aquí estamos el equipo Xipetotec. Sí, mi jefe, pero desde el principio me entendí como con pocas personas me entendí. A lo mejor a otros les ha pasado lo mismo, no lo sé, pero me entendí de maravilla. Y en los asuntos que en otros ámbitos podrían ser a veces como difíciles o raros, que por ejemplo salarios, que cuánto hay que pagar, que eso, bueno, yo no sé, a veces me sorprende, pero ¿cómo salía? O sea, simplemente ya sabíamos cuánto y casi ni nos habíamos preguntado, ¿no? Y jamás le pedía yo ni incrementos ni nada, y él sabía cuándo darme un incremento y pues está bien, Jorge. Hasta a veces oye, Jorge, pues no sé, no lo había pensado, pero o llegaba y de repente, oye, va a ser tal cosa, toma para esto, y me daba encargos muy diversos. A veces eran cosas que no eran de Xipetotec, entonces ya no era mi jefe de Xipetotec. O sea, llegó un punto donde era, no sé, el amigo, el colaborador, sobre todo un maestro de vida que profundamente me vinculó más allá de esa relación. Y sí, claro, andaba en el encuentro interreligioso y ya me iba, oye, fíjate que estamos hablando, va a haber una cosa en Monterrey. Pues vámonos a Monterrey, ¿no? Me acuerdo de ese círculo que armó, y al final estaba ahí con Jorge, y pues yo creo que ya nos vamos, ¿verdad? Porque tengo que estar en el auditorio. Y ahí estábamos en medio y ya me tengo que, o sea, así eran sus respuestas. Y esas aventuras del irse a un lugar a otro, yo me acuerdo, hubo una ordenación, eran 3 jesuitas, si mal no me acuerdo, y estaban pues sus hermanos jesuitas, ¿no? Y entonces, oye, vamos a una ordenación. Me dice, no, vamos, encantado, Jorge, vamos, y entonces vamos a ordenación, estaban saliendo en los autos y esto, no, vente, y nos fuimos en camión, hicimos la ruta, y ese camino en camión fue muy curioso porque veníamos platicando de diversas cosas en un camión. Vamos, ¿por qué no nos subimos a un auto con los demás jesuitas? Así se le ocurría y así lo admitía, y está muy bien, ¿no? Y así a cada rato íbamos en camino a diferentes cosas, y era en camión o a pie, y así a horas, a veces que dices, esta es la hora como para ir a tomar el camión, y es el modo para llegar a la ordenación de jesuitas, o es el modo para ir a tal evento, y salían todos y así nos íbamos en camión. A mí me hubiera encantado, yo me pregunto con los años, ¿cómo habría sido cuando que hubiera presentado a mi hijita, cuando nació mi hijita? Jorge, mira,
Ahora ya tengo un hijito. Me pregunto esas cosas con el tiempo. Jorge es extremadamente entrañable. De hecho, el último correo que tengo de él nos estamos poniendo de acuerdo porque yo, bueno, comía a veces con nosotros, ¿no? Iba a comer, nos estamos poniendo. Es el último que tengo. Ya hice un espacio. Tal día vamos, ¿no? Y me acuerdo cuando íbamos, no era solo la comida, contaba 1000 anécdotas. En aquellas épocas, una de esas comidas, mi hermano estaba estudiando para medicina y acabando, ¿por qué no se vienen? Y ahí fuimos un rato otra vez a Casa Tláhuac, y ahí estuvo haciendo bromas con mi hermano, y mi hermano se le quedó bien grabada esa experiencia. Pero yo diría, te llevaba de lo sutil a lo muy profundo. Y en buena parte, si soy profesor en la universidad y si me he metido a muchas de estas cosas, es porque Jorge me jaló, ¿no? Y acepté esa apertura más allá ¿cómo les digo?, de lo inmediato. De Jorge habría 1000 experiencias. Sí me tocaron regaños de Jorge también, a veces sí me tocaron regaños. Me acuerdo uno muy particular que no voy a platicar. Y no acabó en enojos, pero sí fue un regaño fuerte que me hizo una vez. ¿Y saben qué? Que injustificado. Ese sí. Pero pero nada, está bien, no había. Entonces vamos, en esos años, claro, él sabía captar personas muy diversas, de ámbitos muy diversos, y se ponía al nivel, ¿sí? Y yo digo, y ni siquiera al nivel, te hacía como si fueras más importante de lo que tú mismo planteabas. Esa es una habilidad extraordinaria. Pocas personas lo he visto, si es que acaso a ese nivel, ¿no? Más importante. Y de pronto te jalaba cosas como, a ver, va a haber una conferencia y me iba a jalar a conferencias, yo de conferencista en cosas que Jorge, yo en la conferencia, sí, vente. O sea, sacar cosas que a veces uno no percibía en sí mismo, ¿no? Yo le debo muchísimo a Jorge, las personas más entrañables, cercanas que he tenido, y no, pues 1000 charlas de 1000 cosas de todos los ambientes, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias Alberto. ¿Quién me sigue? Más manitos, voces. La que tenía miedo de hablar. Tenía tanto miedo de hablar. ¿Sí se escucha? Sí, más cerquita. Nada más es algo que pasó después de que el padre falleció. De repente nada más entraron y me dijeron, tira todo lo de él, todo. Y yo dije, ¿cómo voy a tirar todas sus cosas? Está llena de cosas. Ya se habían repartido algunas cosas, pero todavía quedaba mucho. Pues ya me puse yo ahí y dije, ay, esto lo tiro o no lo tiro. Y pues entre todas esas cosas estaba su tesis, como de 500 páginas. Pues no, ya lo que yo sentía que no debía de tirar, pues ya iba yo con el padre Arturo, y ya le decía, padre, esto lo voy a tirar. Y ya, no, déjemela. Y pues ya veía otra cosa, y padre, esto lo voy a tirar. No, tampoco. Y pues para mí eso fue algo muy duro, deshacerme de muchas cosas de él. Yo creo que todavía quedan cosas de él, ¿verdad? Ahí en su oficina. Entre esas también me mandaron acá a Madero, que también ahí tenía su oficina. Y entre esas la tengo en mi casa, una grabadora, la que él usaba. Una grabadora con un disco. No sé qué disco sea, porque se oye media rara la música, pero ahí lo tengo. Poner ahí en su exposición. Ahí luego lo traigo. Nada más era eso. Bueno, yo estoy muy emocionada, he disfrutado tanto de los testimonios de todos ustedes, de tu conducción, y me parece que me voy doblemente emocionada, pero no podría irme sin subrayar un aspecto que no hemos hoy mencionado de Jorge, si me lo permiten. Se habla mucho de que hay 3 campos con los cuales tú conectas con lo divino, que es la religión, se religa, pero es también la filosofía
que va con la pregunta hasta infinita, y es el arte. Yo quiero hablar un par de minutos de Jorge, artista. Jorge solía decir, y lo escribió en su libro de Nietzsche, yo no soy dionisiaco, pero a mí me fascina Dionisos, refiriéndose a ese personaje del origen de la tragedia que se opone a Apolo y Dionisos. Y Dionisos significa la sobreabundancia creativa. Eso es muy importante. Jorge dice, yo soy un provocador, quisiera ser como Dionisos. Alguien dijo de aquí con mucho acierto que era un provocador, Jorge, como Dionisos. También mencionabas tú el aspecto de Al rasgarse el arco iris, su libro Al rasgarse el arco iris, que tú mencionaste con todo acierto, es una poética extraordinaria. ¿Qué queda al rasgarse el arco iris? Se abre, es la luz. Jorge lo dice en su libro, es la luz, es el regreso a tu luz interior, y no podemos dejar pasar la ocasión sin subrayar a Jorge como artista. Y cierro con la creación de una obra de teatro que aquí en este Pedro Arrupe se escenificó a teatro lleno y que se caía de aplausos. Jorge Manzano haciendo los textos con base en Nietzsche. Tampoco es gratuito que él eligiera a Nietzsche como uno de sus filósofos más importantes, porque Nietzsche escribe, yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Cuando yo leí esta frase en Así hablaba Zaratustra, yo agregué, yo también, o sea, un Dios que supiera bailar. Para Nietzsche, Dios era el gran creador, y Jorge lo elige porque él también es creador. Entonces yo solo quiero echar un poco, poner sobre el mantel la capacidad artística con que Jorge se llevaba, pues se abría la experiencia artística, y tenemos su obra El Eterno Retorno y tenemos sus participaciones de diversos índoles alrededor del arte. Entonces no quería que pasara hoy nuestro encuentro sin destacar esto. Gracias. Ay, qué cosa. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Antes de que rolemos el micrófono al colega, dame un segundito y ya te suelto. Fíjate que me conmueve mucho tu referencia a la dimensión artística, a su sensibilidad, digamos. Claro, cuando uno ve su manera de narrar sus viajes que resultan de maravillarse con la contemplación del mundo natural, pues sí es muy impresionante, la verdad. Sí. Si uno dice, este cuate va en avión, ¿no? Va en avión, tiene una conexión con el asombro y una apertura a ese asombro radical muy impresionante. A mí me da mucha emoción porque el ejercicio que hicimos en un equipo, es un equipo grande, ¿no? Yo soy un miembro de un equipo, ¿no? Que está aquí sentada con el micrófono del cuartito. Sí tiene que ver mucho con aproximarnos a generar una atmósfera de un espacio de intimidad de un jesuita como él. Es jesuita, no es jesuita, es irreverente, es todo eso que hemos dicho, ¿sí? Y más seguramente. Pero lo de Nietzsche a mí me encanta porque su manera de recuperarla me parece muy linda, y quisiera compartir una frase muy pequeña, es una cita del libro del Anticristo, que dice así, en realidad es una pregunta, ¿qué destruye más rápidamente que trabajar, pensar, sentir sin una necesidad interior, sin una elección personal profunda, sin placer? Es como ser un autómata del deber. Es una cita de Nietzsche, ¿no? Entonces, esta parte de la pasión, ¿no? de la dimensión, no estereotipada de la pasión, sino de la fuerza interior que se necesita y la elección que se necesita, pues para hacer esas aventuras de la vida, ¿no? Y acercarse a estas cosas. Yo la verdad creo que no me cansaré de agradecerle a Venancio y a que ya se fue, por haberme invitado a acercarme al reverendo padre Jorge Manzano en toda su irreverencia. Allá pues. Bueno,
A ver, yo tengo muchísimas anécdotas con Jorge Manzano. Le debo muchísimo a Jorge Manzano, empezando por la docencia. O sea, la primera vez que no propiamente impartí clases, pero digamos estuve trabajando con un grupo cuestiones de filosofía, fue porque Jorge me propuso acompañarlo en un seminario sobre Platón. Y bueno, comenzamos con Platón y fueron varios cursos después de Platón, y luego pasamos a Kierkegaard, y esos fueron como mis pininos en la docencia. Después también intervino otro jesuita que ya me invitó a dar clases formalmente, ¿no? Y Javier Prado Galán, muy cercano también a Jorge. Y bueno, a ver, muchas de las anécdotas que tengo con Jorge ya las he contado en algunos textos que he escrito para, por ejemplo, el homenaje que le hizo la revista Xipetotec y demás, ¿no? Pero hay una anécdota que no he contado y que aprovecho para contarla hoy. De hecho, no sé si te la he contado a ti, pero tú tienes algo que ver con con la anécdota. Bueno, más o menos 2 o 3 semanas antes de que Jorge muriera, ya había tenido la caída aquella y estaba en Tláhuac recuperándose. Un día le llamé por teléfono para ver si podía ir a visitarlo y me dijo, sí, me encantaría que vinieras. Y entonces fui un día por la noche, no me acuerdo muy bien si era viernes. Fue la última conversación muy larga que yo tuve con él y la última borrachera, las dos cosas juntas. Y por cierto que en esa conversación de esa noche salió lo del el seminario de Kierkegaard en Guerrero, con todas aquellas. Pero bueno, en algún momento esa noche Jorge me dijo, ya entrados en tequila y demás, me dijo, oye, te quiero decir algo porque siento que el reino de los cielos ya me está llamando y necesito prever algunas cosas, ¿no? Me dijo, no es que tenga mucha prisa, pero sí necesito prever algunas cosas. Y me propuso esa noche que en caso de que él faltara, que si yo podría dirigir Xipetotec, ¿no? Y bueno, lo que le dije esa noche es que que era una gran responsabilidad, que no le podía dar ninguna respuesta esa misma noche, pero también, digamos, yo le decía, pero además, Jorge, no te vas a morir pronto, ¿no? O sea, no tengamos prisa con hablar de eso. Bueno, cuando escribí un artículo para Xipetotec en el cual cuento parte de la conversación que tuvimos esa noche, omití eso, omití la propuesta que me hizo de dirigir Chipe. Después, 2 o 3 semanas después, fallece Jorge y años después, en el departamento de filosofía, a Rubén se le ocurre encargarme la dirección de Xipetotec, ¿no? No sé, la verdad es que nunca fue un proyecto de mi parte, ¿no? Pero no sé cómo explicármelo. O sea, finalmente acabé dirigiendo Xipetotec y ahora que estoy todavía en ello, pues siento un compromiso enorme con Jorge. Yo no puedo hacer como director lo mismo que Jorge hacía, ¿no? Yo creo que nadie puede ser Jorge Manzano, ¿no? Y intento hacer lo mejor que puedo a mis propias luces y bueno, creo que la cosa no va mal de momento, ¿no? Eso es todo. ¿Ya va Rubén? ¿Quién va? Pues ¿Rubén si vas? quieren, ¿puedo ir sí, yo? Sí, ¿Sí? nomás que quiero hacerle un comentario a mi compadre.
fuiste el elegido. Pues, gracias. Sigue Rubén, por favor. Bueno, pues yo lo mío es nada más un testimonio personal de mi propia relación con Jorge. Yo creo que siempre fuimos, nunca alcanzamos a ser cercanos del todo, pero siempre estábamos ahí, ¿no? Y teníamos una relación pugilística bastante buena. Yo diría como de sparring y profesional, ¿no? Es decir, nos subíamos al ring, pero nos tratábamos con cariño dentro de lo que cabe un ring, ¿cierto? Un día, por ejemplo, Jorge me invitó, me dijo, pues voy a estar ahí en mi oficina, no sé si quieres pasar, ¿no? Yo estaba de paso en Guadalajara, no estaba viviendo aquí. Y dice, no sé si quieres pasar un momento. Y yo, sí, cómo no. Pues platiqué con unas personas con las que iba a platicar y después me fui con Jorge. Y para mi sorpresa estaba ahí con Miguel, ¿no? La cosa fue pasando, evidentemente, corrieron los mezcales por aquí y por allá, y entonces Jorge y Miguel se ponen a hablar con mucha seriedad sobre un rollo de comer nubes, ¿no? Y están los dos así como muy entrados, ¿no? Y diciendo, no, alguna vez yo me comí una grande y me empaché, güey. O sea, ¿no? Yo estaba así como diciendo, ¿esto qué es, güey? Y de repente volteó Jorge, así nomás con una sonrisa, ¿no? Dice, pobre Rubén, estamos haciendo añicos todo su racionalismo. Como esas siempre eran de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Alguna vez tuve oportunidad de devolverle una, pero no era una devolución, era tal cual una devolución porque el que la había dicho era él, ¿no? Y llegué a la comunidad de Tláhuac y algunos me empezaron a decir, oye, pero tú imitas a Jorge, ¿verdad? Y delante de Jorge, ¿no? Y yo les dije, bueno, sí, no te hagas, tú imitas a Jorge. Y entonces volteó Jorge y me dice, a ver, imítame, ¿no? Y yo dije, no, a ver, no, como que no. Entonces, pues ya el público empezó ahí a decir, bueno, pues imita a Jorge, ándale, no seas, imítame algo, di algo que yo te diría, me dice, ¿no? Algo. Les dije, entonces tuve que contar la anécdota. Estábamos en un simposium, ¿no? Estábamos en un simposium los dos y fuimos de los últimos que se quedaron, ¿no? Él y yo y otros 2 o 3 más, ¿no? No había muchos más. De hecho, al día siguiente estaba hecho pedazos y fue el curso de los cangrejos en Guerrero, ¿no? Y entonces en una de esas Jorge me volvió a ver así con su cara, ¿no? Así. Y me dice, Rubén, tan inocentemente ingenuo y tan ingenuamente cabrón. Yo guardé aquello, ¿no? Y esa vez que me pidieron que lo imitara, lo imité, ¿no? Y dije esa frase. Esto es lo que me dijo Jorge, ¿no? Tan inocentemente ingenuo. Y Jorge se quedó. Yo te dije eso. Le dije, Jorge, no se me olvida. Ay, Dios mío. Siempre fuimos un poco así, ¿no? Teníamos un poco de pique, bastante sano, porque yo creo que en el fondo Jorge siempre fue un caballero. Y bueno, pues esa fue como
la relación que tuvimos, pero siempre, de verdad, siempre muy cordial, siempre muy cariñosa. Borracho me dijo otras cosas que les prometo contarles después, ¿no? Si me invitan a pistear. Pero yo todas esas cosas, como igual que esta anécdota, las he ido atesorando y han sido para mí pues muy importantes, muy significativas. Muchas gracias, Rubén. Estás haciendo una invitación a un próximo conversatorio para que sigamos con tus anecdotarios y los Exacto, demás, ¿cierto? este está muy insípido. Pero bueno, muchas sí, gracias. sí, se puede perdonar, pues, ¿no? ¿Sí? Pero sí está insípidón. Ok, vamos a seguirle. Ok, habrá otro conversatorio. En atención al tiempo de todos y considerando que hablamos de pues, un horario destinado a este encuentro, las buenas conversaciones no se acaban, al contrario, se van retroalimentando y abriendo espacio para que sigan. Yo creo que eso es parte de lo que todos compartieron de su relación con Jorge, que era precisamente esa posibilidad de encuentro y de conversatorio, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Tengo solo 2 testimonios más que están pensados para cerrar la actividad. Y un comentario. La cita de Nietzsche que hice era un intento como de compartir la conmoción que me produjo leer a Jorge Manzano en ciertas referencias que hacía Nietzsche de manera muy particular en sus cartas. Tremendísimas, tremendísimas. Zero mercy, o sea, y frases cortas así, ¡tuc! Sobre la instalación, compartirles 2 detalles más. Se van a encontrar imágenes visuales, fotográficas, audiovisuales. Se van a encontrar una banda, una atmósfera sonora que también trata de recrear cuestiones relacionadas con los espacios en los que él va pasando a través de sus cartas, ¿sí? Y se van a encontrar algunos atrevimientos respecto de las cartas, que lo que hicimos fue autonomizar ciertas frases de sus párrafos en el orden escritural de las cartas para convertirlas en pequeños aforismos, en citas. Esas están pocas en las paredes y otras tantas que se seleccionaron están en unos rollitos, ¿sí?, de papel albanene que tienen una frase que nos parecieron, suena un poco chistoso como haber ido al médico a la curaduría, pero es una curaduría porque es una selección de frases tomadas del libro. Les invitamos a llevarse una. También hay unas postales que también tienen frases del libro que nos parecieron que recogen mucho del espíritu que ahí encontramos, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo, porque yo suelto el micrófono ahorita. Le voy a dar el micrófono a Elías para que comparta su testimonio y luego tenemos una sorpresita final. Gracias de verdad por la invitación. Fue una experiencia bellísima escucharlos a todos y pues que siga la fiesta. Muchas gracias. Sí, se oye Muchas gracias, Ángela, por esta moderación. Voy a contar rapidísimo, quizás es el único tiempo que tengo en la semana que vamos a andar en chinga en la logística, y como este es un espacio pues, más cercano, un poco más íntimo, yo conocí a Jorge aquí en el ITESU. De hecho, había escuchado de él las primeras semanas de que entré a estudiar filosofía, y en unos momentos, quienes conocen aquí el W, las puertas de los baños enormes de acero gigantesco, yo estaba entrando, estaba por afuera, se abren así, y jalé la puerta y se me vino con todo, y un señor que estaba abriendo estaba él adentro tratando de abrir la puerta, yo la abrí, se me vino con todo y él, y dije, perdón, y ya entré. Y un tiempo después me di cuenta que ese señor era Jorge Manzano, ¿no? No me había tocado clase, era mi segundo semestre todavía, no tenía yo clase con él, cuando hice mis primeros ejercicios espirituales en Torreón y me acompañó el Gordo Morfín, y en la conversación que yo le decía es que yo no puedo entender, o sea, ya no puedo dejar de ser budista. Yo había tomado votos budistas laicos, pero estaba metiéndome a lo ignaciano, que no sé qué,
y me decía, oye, conozco una señora, Gabriela Franco, en Guadalajara, que trabaja esos temas, y me pasó el teléfono de Gaby. Lo primero que hice cuando regresé a Guadalajara fue hablarle a Gaby para ver que me platicara un poco. Yo no sabía, el diálogo interreligioso para mí era como lo que yo había vivido internamente, ¿no? De haber investigado, de haber practicado, pero no conocía un movimiento que apostara por eso. Y me citó en José María Vigil, 1336, y fui ahí a Casa Compostela, y me siento en esa mesa redonda que ya habían mencionado y volteo y lo que veo es un sillón que arriba dice El Rincón de Jorge Manzano, ¿no? Y una botella de tequila como de este tamaño, digamos, mandada a hacer. Entonces ahí fue cuando me empecé a relacionar con Jorge, a relacionar con Carpe Diem. Después fue mi profesor aquí. Me invitó igual yo creo que tenía eso como bien han mencionado, ¿no? Invitaba, sumaba, tuve la posibilidad de vivir los talleres de trance un par de veces con él, y realmente, como han dicho ya en todas y todos los testimonios, pues conocerle pues es algo que cambia la vida. Yo en ese año 2013, bueno, antes, en el 2012, pues me sumé a los preparativos del Diálogo Multicultural Universal, que ya contaron toda esa historia, pero yo estaba también gestionando mi ida de intercambio, ¿no? De parte del ITESO a Ecuador. Y entonces me enteré que Jorge, en la Semana Santa de ese 2013, iba a dar su taller intensivo de Kierkegaard, que era irte a encerrar una semana. Y yo dije, no, o sea, me estaba yo como luchando internamente si me iba de intercambio o me quedaba solo por ese taller. Y hablé con él y me dijo, si te quedas por eso, no te dejo entrar, ¿no? O sea, vete. Y entonces me fui. Y fue cuando pasó la primera caída y todo el proceso. Y entonces yo estaba en Bolivia, en un ashram chamánico, y ya yo me iba a quedar ahí, yo ya no iba a regresar a estudiar en el ITESO, ya dije, ¿para qué regreso? Aquí está lo chido. Y solo teníamos una computadora en ese ashram, una computadora vieja, y teníamos 1 hora a la semana, cada quien. Me meto para revisar mi correo y hay un mensaje de Jorge que dice, ten cuidado con el canto de las sirenas. No decía nada más. Y entonces era algo, o sea, fue como ¿no? Eso me hizo, pues yo regresé. Claro, en el regreso a México pasé por Perú, estuve con ayahuasca, lo que sea, y ya me regresé a México. No pude volver a verlo, porque ya cuando yo llego él ya está en las últimas, entonces no lo vi hasta en cuerpo. Pero me habló algunas veces por teléfono a Ecuador, y sí, es alguien que cambia. Entonces, en este momento para mí, me siento profundamente agradecido con la vida porque yo tuve 2 maestros, Jorge Manzano y Gustavo Esteva, quien murió hace 1 año y cacho, y desde que murió fue algo muy fuerte para mí porque muere Gustavo Esteva, además se le ocurre morir en Puente de Benito Juárez, en Oaxaca, entonces ahí voy. En Benito Juárez a Oaxaca es lo peor que puedes hacer, es casi o peor que la Guelaguetza. Entonces voy al velorio de Gustavo, y es cuando me marca el rector invitándome para hacer algo aquí en el ITESO en torno a cosas interculturales. Empezamos a platicar a mi regreso y pues se creó la cátedra Jorge Manzano, ¿no? Y al mismo tiempo que hago la cátedra, Gustavo me dejó encargado publicar su obra póstuma, que es una cosa también kilométrica. Y entonces en este momento de mi vida estoy profundamente agradecido que estoy honrando a mis 2 maestros, primero a Jorge con esta cátedra y a Gustavo con la publicación de sus textos, ¿no? Y yo creo que poder regalarle eso a quienes te han dado tanto, para mí es así poquitito. Comparto eso rápidamente y para finalizar le quiero pasar la palabra a Alejandra Romo, quien es la que nos ha ayudado escenográficamente a crear todo esto, a construir el cuartito, ¿no? A las buenas ideas de las y les artistas, hacerlas realidad en esa cosa cuadrada que por adentro está también muy interesante. Ale no conoció a Jorge y nunca había escuchado de él antes de que le dijéramos, oye, pues queremos hacer esto, ¿te animas? Entonces me gustaría invitarte a que nos contaras un poco, pues qué fue hacer todo esto por alguien que no conocías y qué viste en este equipo, ¿no? Que te animó a entrarle.
Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Soy Alejandra Romo. Me pongo muy nerviosa hablando en público, perdónenme. Me da mucha risa y así. Pues para mí fue una experiencia súper bonita, la verdad, haber sido parte de un equipo que me contaron tanto a través desde que empezamos. O sea, siento que cada semana yo podía conocer un poco más a Jorge. Una persona pues bien chida, o sea, todos tienen cosas muy bonitas que contar. Una persona muy generosa, amante de la naturaleza, muy profundo. La verdad no tuve oportunidad de leer el libro tampoco, me lo prestó Elías desde el principio y la verdad es que estuvimos tan en friega que no tuve la oportunidad. Pero me voy con el corazón muy contento de ver cómo el equipo de verdad se formó por tanta gente que dejó marcada. Pues las experiencias que cuentan y todo, me hubiera gustado mucho conocerlo, la verdad. Y que me hubiera también enseñado todo lo que les tuvo la oportunidad de enseñar. Y pues nada, una vez más, gracias por haberme hecho parte de este proyecto, confiar en mí, todas las locuras, haber hecho realidad. Y pues nada, muchas gracias Mireya por haberme invitado y ya voy a llorar porque me da mucho nervio esto. Muchas gracias. Muchachos, les informo que son la 1 en punto sharp. Muchas gracias. Pues les esperamos el resto de las jornadas. Hoy tenemos todo el día lleno, mañana también y pasado también. Y el viernes una pequeña reflexión sobre qué vamos a hacer después de este evento, ¿no? La cátedra no termina aquí, entonces les invitamos a que pasen al cuartito, a que después de que pasen pues nos dejen sus impresiones ahí en la pared. Hay plumones en el piso para que los agarren y ahí dibujen o pongan. Y vamos a seguir ahorita con un taller de conciencia corporal con resurrección que está aquí atrás. Y ahorita empezamos, pero muchísimas gracias, gusto verles. Carrasco, Juanita Ramírez.